Esta lámina responde a probablemente la mayor cantidad de preguntas de traumatología. Más, hacemos esto y nos vamos. Es lo más importante de todo el curso de traumatología, ¿ya? Si alguna vez no tienen tiempo de repasar traumatología, solo repasen estos temas. Las complicaciones de las fracturas y el tratamiento en general, cuando se opera. Nada más. Y con eso probablemente van a poder responder cualquier tipo de pregunta de fractura de cualquier órgano o sus respectivas complicaciones. Y de verdad es la más preguntada. Empezamos por pseudoartrosis y retraso en la consolidación. La pseudoartrosis es una complicación muy importante, pero que implica de todas maneras que la consolidación se ha retardado. O sea que primero hablamos del número 2. Y rapidito porque solo es un número. ¿Cómo se define? ¿Cómo se define cuantitativamente el retraso en la consolidación? Se define como una consolidación que está demorando más de 4 a 6 semanas. Más de 4 a 6 semanas que no consolida, que no se forman los callos. ¿Y cómo definen que se está demorando en consolidar? Porque no hay callos. Muy bien, entonces la pseudoartrosis está definitivamente relacionado a un retraso en la consolidación. ¿Qué cosa es la pseudoartrosis? Para que esté bien claro el concepto, es cuando aquí, por ejemplo, un hueso se fracturó, un hueso largo, por lo tanto, es exclusivo de los huesos largos, generalmente, ¿ya? Se fractura, ¿y qué es lo que debería pasar? Formación de callos, consolidación y todo el rollo, ¿no? O sea, esto debería pasar, eso es lo normal. Pero en la pseudoartrosis pasan las semanas, pasan los meses y las superficies, los bordes, los cabos de la fractura no se afrontan, no consolidan, no forman callo. Por lo tanto, empiezan a cubrirse más bien de cartílago en sus bordes. Esa fractura se termina convirtiendo en algo así, como si fuera una articulación y no se consolida. Incluso hasta con la presencia de cartílago en la superficie, y por eso se llama pseudoartrosis. Simula ser una articulación. No es una articulación porque no tiene cápsula, no tiene ligamentos que lo rodean y demás, pero simula ser una articulación. O sea, se pueden quedar ahí como si fuera un hombro, y abajo el codo, si fuera el húmero, ¿no? Y está, con una articulación en la mitad del húmero, ¿ya? Es un esquema horrible, ¿no? Pero bueno, la pseudoartrosis es exclusivo casi de los huesos largos. ¿Otros huesos cortos pueden hacer? Sí pueden, pero es más frecuente en huesos largos, ¿ya? ¿A partir de cuánto tiempo se suele generar la pseudoartrosis? Generalmente después de 9 meses de no articulación, o sea, no es tan pronto, generalmente después de 9 meses. Y luego de los cuales, dentro de los cuales en los últimos 3 meses, no ha habido avances, no ha habido ninguna mejoría. O sea, a partir del 6º mes, paran la oreja, ¿no? No está formando callos, no se está consolidando adecuadamente. Entonces cuenta, si durante 3 meses más no hay avance, y a partir del 9º mes lo llaman pseudoartrosis, ¿ya? ¿Cómo vienen estas preguntas en el examen? Más o menos como paciente X, luego de una fractura de húmero, 10 meses después presenta movilización patológica de la zona afectada. O sea, que tiene movilidad alterada. Debería estar rígido su húmero, pero empieza a moverse. O en todo caso impotencia funcional o algún dato adicional. O sea, no ha consolidado bien, por lo tanto es una pseudoartrosis. Ahora, no se cierren con los 9 meses. Eso es un dato bastante real, pero que si el examen les dice han pasado 7 meses y tiene movimiento patológico, que van a marcar pseudoartrosis también, ¿ya? Entonces, no se cierren, tienen que saber dar examen también. Y no, pero no tiene más de 9 meses, está mal la pregunta. No, seguramente que sí es. ¿Ok? Listo. Eso es la pseudoartrosis, muy relacionado al retraso de la consolidación. Ahora, la gangrena o necrosis, no solo del hueso, de las partes blandas, está relacionado a la infección. Hay 2 tipos de necrosis, una necrosis por infección y una necrosis por falta de irrigación. Si la necrosis es por infección, ahí en traumatología, ahí recién se le llama gangrena. Es un término muy usado directamente cuando hay una infección y ahí se necrosa el tejido. Aquí el componente suele ser infeccioso y el germen que con más frecuencia genera gangrenas y sobre todo está relacionado obviamente a fracturas expuestas, ahí le pongo fracturas expuestas, es el Clostridium.
el Clostridium. El Clostridium, una bacteria formadora de gas que gangrena con mucha facilidad el tejido, ¿ya? Y generalmente lo adquieren a través de una fractura expuesta, ¿ok? Listo. Otras formas otras complicaciones de las fracturas: la mala posición, o sea, consolidar en una mala posición, la artrosis, la rigidez. La artrosis y la rigidez, sobre todo, se dan cuando hay lesiones, ya sea intraarticulares o ya sea de las cabezas, de los huesos. ¿Y qué huesos tienen cabeza? No todos los huesos tienen cabeza. ¿Quiénes tienen cabezas? Por ejemplo, el húmero tiene cabeza. ¿Quién más? El cúbito, bueno, es más que el cúbito, el radio. ¿Qué más? El escafoides tiene cabecita. ¿Qué más? El fémur, más la tibia, más el astrágalo tiene cabeza. Si tiene cabecita, tiene un cuellito y tiene un cuerpo, ¿no? Muy bien. Entonces, y cuando hay fracturas intraarticulares, o sea, cuando a nivel de una articulación, cuando hay una lesión, ya sea a nivel de la cara articular o intraarticular, generalmente se van a pegar las dos caras y eso va a generar artrosis, mala consolidación y artrosis en la misma articulación. No confundan la artrosis que se da en la misma articulación por fracturas intraarticulares con la pseudoartrosis que generalmente se da a nivel de las diáfisis de los huesos largos. ¿Ya? Muy bien. Y la rigidez, pues al igual que en las luxaciones. Ahora, si me preguntan, ¿la rigidez es una complicación más frecuente de las luxaciones? Si bien puede aparecer también en las fracturas, es más exclusivo de las luxaciones, ¿ya? Las necrosis, en el número 5, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de necrosis nos referimos? La necrosis avascular. La necrosis avascular, hoy en todo caso la necrosis aséptica. Eso debe diferenciarlo del número 3, que es una necrosis por infección, o sea, gangrena. La necrosis avascular aséptica, básicamente por lesión de vasos sanguíneos. En esa imagen de esa cabecita, de ese hueso que lo agrandamos, o sea, ahí, cabeza del fémur, por ejemplo, trocánteres, esquínteres, etc. Aquí hay vasitos que están irrigando la cabeza. Pues cuando hay una fractura a nivel del cuello, ¿qué pasa? Se corta la circulación y deja de llegar sangre a la cabecita, por lo tanto esta se necrosa. Pero aquí no ha habido exposición, no ha habido fractura expuesta ni nada, no hay contaminación bacteriana, por lo tanto es una necrosis aséptica o una necrosis avascular, ¿ya? Distal a la zona donde está irrigando donde ha sido fracturado. Muy bien, entonces necrosis avascular o aséptica, sobre todo también, al igual que el caso anterior, en huesos que tienen cabeza y cuello, principalmente. Muy bien. El número 6, la complicación que está arriba, es la algodistrofia, o llamada también atrofia de Sudeck, o simplemente síndrome de Sudeck. ¿Qué cosa es el síndrome de Sudeck? En resumen, el síndrome de Sudeck es cuando hay una lesión, una fractura o algo, y esta fractura lesiona no solo el hueso, sino también partes blandas, en este caso nervios. Hay compromiso nervioso. Al haber compromiso nervioso, ¿qué nervios se lesionan? Los nervios que transmiten la sensibilidad, la motricidad y los nervios simpáticos, o sea, todas las vías. Y sobre todo, la lesión de las fibras simpáticas, de la vía simpática, es la que genera un dolor crónico, como si fuera visceral, pero así un dolor inespecífico en el miembro afectado, ¿ya? Entonces, el síndrome de Sudeck genera atrofia, generalmente del miembro afectado, porque no tiene sensibilidad, no tiene movilidad, se atrofia. Y además genera dolor crónico, ¿ya? Pregunta muy, muy frecuente que viene en los exámenes. Luego de una fractura, con el tiempo se atrofia y presenta dolor, síndrome de Sudeck, o atrofia de Sudeck. El 7, la miositis osificante, es una complicación relativamente poco importante. Vemos en esa imagen chiquitita que delante del codo, que es la articulación que estamos viendo, pues se está calcificando el musculito, ¿no? Miositis osificante. Está sobrando una S ahí. Miositis osificante, se calcifica el musculito. Muy bien. El 8, ese es importantísimo, muy repetido,
el embolismo graso. El embolismo graso también es típico de las fracturas de huesos largos. También son huesos largos. ¿Ya? ¿Qué pasa en el embolismo graso? Al fracturarse un hueso largo, se expone su médula ósea y hay liberación de citoquinas, de factores inflamatorios. Por lo tanto, el embolismo graso va a generar en principio una respuesta inflamatoria, un CIRS. Y el CIRS con mal estado general del paciente, petequias y demás. Todo por liberación de citoquinas del interior del huesito. Y además de la respuesta inflamatoria del CIRS, la exposición a la médula ósea va a hacer que se envíen émbolos, pedacitos de grasa, a la circulación y eso va a llegar al pulmón. Y eso va a generar una embolia pulmonar. La respuesta inflamatoria, un CIRS, más embolia pulmonar. ¿Por qué? Por émbolos grasos. Por eso se llama embolismo graso. Y eso es típico de los huesos largos. Hay otro tipo de embolia, la embolia gaseosa, ¿cierto? La embolia gaseosa es frecuente ya no en huesos largos, sino cuando hay fracturas costales generalmente. Embolia gaseosa en las fracturas de las costillas, costales, ¿qué más? De la escápula. ¿Por qué? Porque lesionan el pulmón y empiezan a enviar a la circulación sistémica también émbolos gaseosos, bolitas de gas, ¿no? Y eso llega al pulmón y le genera una embolia gaseosa también. ¿Ya? Pero no es raro, lo más frecuente es el embolismo graso y recontra preguntado. ¿Ok? ¿Listo? El síndrome compartimental también recontra preguntado. Definición del síndrome compartimental, para que esté bien claro también. El síndrome compartimental es lo siguiente. Tenemos acá un hueso. Ay, se está yendo la voz. Estamos dictando desde el viernes, sábado, domingo, todo el día. Este es un huesito, ¿ya? Este huesito está rodeado de músculos. Músculos encima y músculo debajo, ¿cierto? Dentro de las capas musculares van los vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias. Y encima está cubierto por fascias, por aponeurosis. Todo músculo está cubierto por su fascia, por su aponeurosis. Esa fascia es una estructura fibrosa, fuerte, que no se estira. Entonces, cuando se rompe un hueso, cuando hay una fractura, hay lesión, también lesiones vasculares alrededor, se lesionan los músculos, empieza a sangrar por dentro. Empieza a sangrar, empieza a acumular volumen, a edematizarse y eso aumenta la presión por dentro de las fascias, la presión intrafacial. Y las fascias, que es la aponeurosis, no se va a estirar por más que aumente la presión. Entonces aumenta la presión. Entonces llega un momento en el que ya no soporta más la presión y empieza a generar obstrucción a la circulación primero venosa y luego arterial. ¿Ya? Entonces, el síndrome compartimental se debe a una edematización de la zona muscular y aumento de la presión intrafacial. Cuantitativamente, ¿cómo se define el síndrome compartimental? Como un aumento de la presión por encima de 30 milímetros de mercurio. Ya llaman síndrome compartimental. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el hueso que más, o la que fractura genera más síndrome compartimental en el ser humano, en el hombre? Es la fractura de tibia. La fractura de tibia es la que más síndrome compartimental genera. Y de hecho es la fractura más frecuente de pasadita, ¿no? Del adulto. Ojo, la fractura de tibia para adultos. En cambio, si es que estamos hablando de niños, es la fractura del húmero. La fractura del húmero es la que más síndrome compartimental genera en los niños. Y si no le dicen adultos o niños, pues tienen que responder tibia, porque generalmente le van a preguntar por adultos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué características clínicas tiene un síndrome compartimental? Dado que hay generalmente compromiso u obstrucción vascular, generalmente se relaciona a las características de las lesiones vasculares. Un síndrome compartimental comparte las P. PD, PE, igualito que arterial, ¿no? PD, puede haber cierto grado de parestesia, puede haber cierto grado de parálisis. Pero lo que no va a haber en un síndrome compartimental es palidez. Palidez. ¿Qué cosa va a haber? Cianosis. Un síndrome compartimental se caracteriza por las P y hay cianosis.
¿Y qué cosas iba a haber? Cianosis con disminución del pulso, pulseless. O sea, están todas las P de la lesión arterial, salvo la palidez, y es reemplazado por cianosis. ¿Ya? Muy bien. Definitivamente lo más importante es en un síndrome compartimental y que siempre les van a poner en los casos clínicos es disminución del pulso, ¿sí? De hecho es una de las formas de diagnosticar, el cianosis y mucho dolor, ¿no? Asociado a impotencia funcional, parálisis y demás. Cianosis, dolor y disminución del pulso. Muy preguntado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome compartimental? En sus fases iniciales, cuando se está elevando la presión por encima de 30 milímetros de mercurio, hay que hacer elevación del miembro, básicamente, para que no disminuya su intensidad o evolucione un poco más lento. Elevación del miembro afectado, para que le llegue menos sangre y se edematice menos. Sin embargo, finalmente, en sus fases más avanzadas, el síndrome compartimental tiene que liberar la presión. ¿Y cómo liberan la presión? Con cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Si el problema es que las fascias no se pueden estirar porque están muy tensas, hacen un corte a las fascias, o sea, fasciotomía. O sea, cortar la saponeurosis de los músculos. Y el nombre correcto es fasciotomía. Cortan las fascias y relajan, ¿no? Relajan la musculatura. Y listo, solucionan el problema y luego pues tienen que tratar ya la causa, que es la fractura propiamente dicha. ¿Ya? Y finalmente la infección tiene un capítulo que vamos a ver más adelante, que es la osteomielitis, pero en todo caso la infección está relacionada a la osteomielitis, ¿no es cierto? ¿Cuál es la bacteria que con más frecuencia puede generar osteomielitis? Staphylococcus aureus, ¿ya? Generalmente en fracturas expuestas. Y el tratamiento aquí es básicamente antibióticos orientados a gram positivos, que es ese aureus, antibióticos para gram positivos. El tiempo de tratamiento básicamente aproximadamente mínimo 4 semanas. ¿Ya? Tratamiento antibiótico. Si es que el tratamiento antibiótico no funciona y empieza a cronificarse la osteomielitis, como esa imagen verde que hay en esa figurita, se encapsula y se forma un secuestro. ¿Qué cosa es un secuestro? Un secuestro óseo es cuando cierta zona del hueso persiste en la infección, se necrosa, esta necrosis se suele encapsular y definitivamente ahí el tratamiento ya es quirúrgico. Sobre todo en casos de osteomielitis crónicas que no se den al tratamiento antibiótico. ¿Ya? Listo, vamos a hablar de osteomielitis, ahí tiene su capítulo. Muy bien, esta parte de fracturas y complicaciones, por más simple que parece, es lo que más preguntan, más preguntan.